¿Cómo delegar de manera efectiva? Como hemos comentado, en algunos momentos cuando uno está programando tareas, uno debe delegar. Si bien es cierto, hay formas correctas e incorrectas de hacerlas. A continuación vamos a ver 8 puntos que diferencian una manera efectiva de delegar versus una que no es la adecuada. Primero, no delegar lo que no se tiene tiempo y lo que no le gusta hacer. La primera parte, no delegar lo que no se tiene tiempo. Si bien es cierto, en momentos en los cuales por una emergencia o una cuestión así se debe delegar a otras personas para poder cumplir y salir con las tareas, esto no debe ser la norma, esto no debe ser la razón por la cual siempre se delega. Recordemos que hay una responsabilidad que cada uno de nosotros asume, en la cual uno debe establecer el tiempo adecuado para las cosas. Insisto, si hay una emergencia, pues tocará delegar. Pero la idea es que la razón por la cual yo lo delego no es porque no tengo tiempo, todas las veces. La otra parte, lo que no le gusta hacer. Recordemos que cada uno tiene una responsabilidad y hay que asumirla. Es muy inadecuado si yo, por ejemplo, le delego a alguien cosas, le digo, mira, esto a mí no me gusta, hazlo vos. Entonces es muy importante que cuando la gente se le delegan actividades, entiendan, comprendan la importancia de la delegación. ¿Por qué esa persona qué aporta distinto o mejor para que atienda las cosas y se puedan cumplir? El punto número 2 es, cuando se delega se debe dar autoridad y responsabilidad. Dependiendo del nivel de experticia que uno tenga en las personas, uno debe entregar a la gente la responsabilidad de lo que está haciendo. No puede ser que uno delega, pero siempre está encima de la gente, presionando, viendo. Sin es cierto, hay que dar un seguimiento y dependiendo de la urgencia de la tarea, pues hay que meter un poco de presión. No quiere decir que uno siempre tiene que estar encima de las personas. También cuál es tu autoridad en cuanto a la actividad que te están delegando. Es muy importante que la gente entienda que hay una responsabilidad asociada a una autoridad y que yo soy la persona indicada para cumplir con ellos. 3. Tratar bien a las personas. Esto no aplica para todos los casos, no solo en delegar actividades, sino en todo lo que es la relación humana. 4. Se debe especificar qué hacer, cuál es el entregable, establecer fecha y hora de entrega, detalle del efecto de no cumplir con la asignación. Muy bien. Es muy distinto que a uno le deleguen actividades y lo pidan para lunes en la mañana, lunes en la tarde. Siempre es muy importante establecer los tiempos, ¿verdad? Para que la gente se mida y establezca sus tareas con base en ello. Lo otro es, y que está al inicio, es el entregable. La gente debe entender qué es lo que yo espero de ellos. Espero un correo electrónico, espero un reporte verbal, espero un informe detallado. O sea, ¿qué espero? Un informe ejecutivo. O sea, la gente tiene que entender y saber qué es lo que tienen que entregar. Y finalmente está el por qué. La gente debe tener el efecto de no cumplir con la asignación. Esto no tiene que verse como una forma o de una manera amenazante. O sea, no es que te estoy amenazando de que si no lo haces vas a sufrir esta y esta consecuencia. No, más bien es cuál es la importancia que tiene la asignación, la actividad para los resultados, para los objetivos de la organización o el departamento. Recordemos que siempre que la gente ejecuta tareas, debe iniciarse por entender el por qué. O sea, cuál es la justificación, cuál es el efecto. Porque si no, es más difícil que las personas se empoderen, se pongan la camiseta y hagan su mejor esfuerzo para cumplir de manera cabal con las asignaciones. 5. La comunicación de lo que se delega debe ser idealmente por escrito. Este punto depende mucho de la tarea, de la complejidad de lo que se está delegando, pero lo que se debe tener muy claro es que la persona, a la hora que yo le delego, debe tener la forma de comprobar que lo que mi jefatura me está asignando o mi compañero me está asignando es lo que yo estoy comprendiendo. Por eso es que idealmente sale por escrito porque es la manera de comprobarlo. Lo otro es que 6, dependiendo del nivel de experiencia, se debe indicar los objetivos y no procedimientos. Eso está directamente relacionado con el nivel de expertise o el nivel de complejidad que tenga la tarea para la persona a la cual se le está delegando. Si yo tengo un practicante, por ejemplo, yo posiblemente me enfocaré en darle un procedimiento, un paso a paso, para garantizar que no se me desvíe en el camino. Pero si yo tengo un profesional o una persona que tiene mucha experiencia en ciertas actividades, a esa persona yo posiblemente necesito darle más objetivos para que él establezca el paso a paso, ¿verdad? Entonces, aquí también es un manejo de la motivación, porque, o de los sentimientos, emociones, porque, por ejemplo, una persona que no es experta, yo le planteo objetivos y posiblemente se va a sentir insegura, va a tener incertidumbre, se va a sentir desprotegido y posiblemente el resultado no va a ser más adecuado.
Por eso yo le asigno procedimientos para que tenga más seguridad, más tranquilidad y pueda enfocarse en lo que realmente me interesa. Por otro lado, una persona profesional o que tenga mucha experiencia en cierta actividad o cierta asignación, si yo me enfoco en darle procedimientos y no objetivos, esa persona posiblemente va a sentir desmotivada o desvalorada. Entonces por eso es muy importante hacer este balance entre experiencia y tarea para que así, dependiendo de eso, yo maneje adecuadamente la motivación. 7. Cuando son varias actividades se debe indicar la prioridad, ya lo hemos comentado. Yo debo indicar a la gente siempre la prioridad o llegar a un acuerdo en consenso de cómo o cuál es la prioridad que se va a establecer, cómo yo voy a atender, que primero, que segundo, así, etcétera. Y finalmente 8, celebrar cuando la gente hace bien su trabajo. Como siempre se dice, se llama la atención en privado y se celebra en público, ¿verdad? Entonces, siempre es muy importante. Yo he visto casos en los cuales se hace al revés y es totalmente equivocado. Entonces, siempre que la gente hace bien sus cosas, hace bien su tarea, aunque sea algo simple, algo sencillo, siempre es importante hacerle saber que ha hecho bien las cosas, que ha logrado los objetivos, para que se sienta motivado y poco a poco vaya asumiendo y se le pueden delegar tareas. Agenda tareas en el momento correcto. Primero, a tomar en cuenta es que hay tareas que son impostergables. Para todo el resto se le puede asignar el momento adecuado. Recordemos que cuando hablamos de programación y planificación, hay tareas que son no negociables, o sea que hay que atenderlas en el momento correspondiente. Pero si tengo la posibilidad de planificar o escoger el momento para asignar tareas, siempre es muy importante tomar 3 elementos en consideración. Uno es analiza tu energía. Eso quiere decir cuáles son sus altos y bajos de energía durante la jornada laboral. Por ejemplo, hay personas que tienden a ser más productivas en la tarde, otros en la mañana. Sabemos que usualmente después del almuerzo hay un efecto, una caída de energía, cosas como esas. Lo otro que hay que tomar en cuenta al analizar la energía es qué días de la semana yo tengo más posibilidad de asignar tareas a mi consideración o a mi gusto. Por ejemplo, si yo tengo ciertos días de la semana que yo sé que me llega mucha gente a hacer preguntas, que siempre las mañanas, los miércoles llega personal, cosas como esas, entonces yo ya sé que son tiempos que no son tiempos disponibles, porque entonces yo reservo esos tiempos para esas tareas que ya están definidas, que son esas tareas recurrentes o diarias, y dispongo del resto del tiempo. Lo otro es que uno debe separar las tareas o dividirlas en 3 categorías, que son rutinarias, creativas y las de alta energía o concentración. Voy de abajo hacia arriba. Las de alta energía o concentración quiere decir que yo debo poner todo mi esfuerzo en mantenerme concentrado sin ejecutar más tareas para poder salir con ese tipo de actividades. O de alta energía porque requiere un gran esfuerzo físico, cosas como esas, o mental. La parte creativa se refiere a que requiere la tarea la creación de nuevas soluciones, de nuevas alternativas, requiere, por ejemplo, pensar en sistemas diferenciados, requiere hacer consultas en otros lados. Todo este tipo de cosas son la parte de creatividad. Entonces son tareas que requieren de una invención, por lo tanto no es nada más hacer algo que siempre conozco, sino más bien es hacer cosas distintas. Y la actividad rutinaria es aquella en la cual yo ya sé cuál es el paso a paso, porque lo he hecho una, dos o n cantidad de veces y no me implica una gran creatividad, no tengo que estar variando, más bien siempre es lo mismo. Y lo otro, y finalmente, es localiza correctamente. La idea es que si yo tengo cuáles mis altos y bajos de energía y sé cuáles son mis tiempos disponibles durante la semana, por cada día, yo puedo relacionar eso con el tipo de tarea para finalmente decir las actividades que se consideran rutinarias, que no requieren de una gran concentración, yo las puedo tratar de ejecutar en horas en donde yo tengo bajos de energía. Y por el contrario, aquellas tareas que son creativas o de alta energía o concentración, yo debería asociarlas a momentos en el día en donde tengo alto de energía para poder darle lo mejor de mí en ese momento para tener un cerebro fresco y para poder terminar adecuadamente las cosas. Le pongo un ejemplo. Usualmente uno después del almuerzo tiende a que le dé sueño. Entonces, si usted una tarea, por ejemplo, que leer un informe que ocupa mucha concentración, lo haces a esa hora, muy posiblemente te va a dar más sueño y no vas a poder hacerlo adecuadamente.
Por eso es que se dice que uno debe conocerse entre sus niveles de energía, el tipo de tarea, para finalmente hacer un buen asocio entre ambos. Veamos un ejemplo. El gráfico en pantalla representa cuáles son los niveles de energía asociados a las horas del día. Entonces podemos observar que en el eje horizontal están las horas del día, o sea, desde las 6 de la mañana hasta las 10 de la noche. Y en el eje vertical tenemos el nivel de energía por porcentajes, en donde el 100% quiere decir que yo estoy a mi máximo nivel de energía y evidentemente 0% es el menor posible. Entonces, lo que hace este ejemplo es graficar que a las 6 de la mañana yo tengo un nivel de energía de un 50% porque me estoy levantando, pero ese nivel de energía va en crecimiento hasta las 9 de la mañana, en donde está al tope. Se mantiene así desde las 9 hasta las 11 aproximadamente. Luego viene la hora de almuerzo, donde baja aproximadamente un 90%. Y luego mantiene una tendencia hacia la baja hasta las horas de 4 de la tarde, donde hay una cierta estabilidad hasta las 6 de la tarde y después ya va hacia abajo. Ok, este gráfico es una representación de cuál es el nivel de energía de una persona. Entonces, usando este como ejemplo, podemos decir que si esa persona debe ejecutar tareas de mucha creatividad, debe hacer tareas que impliquen mucha concentración, lo más recomendable es que use horas como las 9, las 10 u 11 de la mañana para ejecutarlas considerando el nivel de energía. Hay personas que tienen un gráfico distinto, que tienden más bien a mantenerse muy bajo en la mañana, la hora del almuerzo es digamos que el nivel medio de energía y después en la tarde tienen un pico de energía y luego hacia la baja. Entonces, la idea es que cada persona es distinta. Lo importante es que cada uno de nosotros nos conozcamos para que tomemos acción en decidir en qué momento es el más adecuado para empezar a ejecutar actividades y por lo tanto obtener los mejores resultados posibles. Este otro gráfico lo que representa es el tiempo disponible durante cada uno de los días de la semana. Por ejemplo, el hecho de que diga que el lunes tiene un 50% quiere decir que hay una porción del lunes que representa el 50% que ya está ocupada por tareas conocidas. Por ejemplo, si sabemos que los lunes siempre llega mucha gente, clientes, que es muy saturado ese día, entonces sabemos que la mitad del día se nos va en eso. O si hay ciertas sesiones de trabajo ya establecidas, sabemos que ese porcentaje se nos va en eso. Cosas como esas. Entonces quiere decir que hay otro 50% de la jornada de la cual podemos tomar partida y asignar tareas. El martes tiene una disponibilidad del 75%. Eso quiere decir que hay un 25% en tareas que ya están definidas. Por ejemplo, las impostergables o asignaciones con la jefatura. El miércoles tiene una disponibilidad del 90%. Quiere decir que para ese día en particular, sobre un 10% del tiempo que ya está definido qué voy a hacer. Entonces, hay un 90% en el cual yo puedo establecer tareas. Y así con los demás días. El jueves un 80% y viernes ustedes un 50%. Entonces, la idea con este gráfico es que uno vaya determinando cuándo hay más disponibilidad de tiempo y por lo tanto asigne tareas de acuerdo al esfuerzo que impliquen horas. ¿Esto para qué? Para no tener que establecer tareas que son muy largas en días con poca disponibilidad y por lo tanto voy a estar parando constantemente y eso detiene mi tren de concentración. Así con los demás días, la idea es que uno vaya asociando el nivel de esfuerzo en horas de las tareas con el porcentaje de tiempo disponible para evitar la medida posible la segmentación de tareas y evitar problemas de concentración. Ahora bien, si por la característica de la tarea, que es muy larga, requiere muchas horas, es imposible terminarla en un solo día, entonces lo que se recomienda es que sí, efectivamente yo haré pausas, haré seccionamientos, pero entonces yo tengo que dejar muy claro en qué punto terminé, qué fue lo que finalicé, para evitar que la próxima vez que retome la tarea no me sea difícil volver a retomar el ritmo de actividades que estaba ejecutando. Entonces, lo que hay que tener muy claro es qué finalicé ese día para saber qué continúa y trabajar de manera regular todas las demás horas disponibles.